Eran exactamente las 4:17 de la tarde de un martes cualquiera, cuando un sobre lacrado llegó a las oficinas de la Conferencia Episcopal Alemana en Bonn. Aquella carta, respaldada por la autoridad del dicasterio para los obispos, iba dirigida al obispo Heiner Wilmer. En su interior, 3 páginas escritas en un latín sumamente preciso ponían fin de forma abrupta a 6 años de encarnizada lucha institucional. El propuesto Consejo Sinodal alemán no se reuniría en noviembre, ni lo haría en ninguna fecha posterior. Aquel estatuto presentado en Roma el 31 de marzo había pasado por el filtro de 3 dicasterios vaticanos, donde canonistas y teólogos analizaron su estructura y dictaron una sentencia definitiva sin derecho a réplica ni negociación alguna. La respuesta de Roma fue un rotundo no. En menos de una hora, los altos cargos eclesiásticos en Alemania comprendieron que la orden procedía directamente de la cúspide del poder. El Papa León XIV había decidido desmantelar la institución central del movimiento de reforma alemán antes de que pudiera inaugurar su primera sesión. Aunque los obispos preveían cierta resistencia del Vaticano, jamás imaginaron toparse con un muro semejante. Ahora, la mayor comunidad católica de Europa se hallaba al borde del abismo, en un choque frontal entre renovación y dogmatismo. Para que ustedes y yo comprendamos la magnitud de este portazo absoluto, debemos viajar en el tiempo hasta septiembre de 2018, cuando un demoledor informe sobre abusos clericales pulverizó la paz interna de la Iglesia. Todo lo que ocurrió después tuvo su origen en las devastadoras cifras de aquel informe. En septiembre de 2018, la Conferencia Episcopal Alemana hizo públicos los resultados del estudio de Mannheim, Heidelberg y Gießen. El documento documentaba de forma rigurosa al menos 3.677 casos de abusos que involucraban a 1.670 miembros del clero entre 1946 y 2014. No se trataba de fallas aisladas de unas pocas manzanas podridas, sino de un patrón sistemático que había sobrevivido durante décadas, diócesis y generaciones enteras. El análisis revelaba fallos constantes en los mecanismos de denuncia y concluía que la propia jerarquía y el clericalismo encubrían estas atrocidades. Aunque la crisis global por abusos ya era un secreto a voces, los hallazgos en Alemania derribaron cualquier intento de negar la realidad o poner distancia. La institución ya no podía excusarse diciendo que la tragedia ocurría en otros lugares. En cada rincón de las diócesis y despachos, el demoledor informe cambió drásticamente la atmósfera de las reuniones de trabajo. Se reabrieron archivos polvorientos, se reformularon comunicados públicos y los obispos se toparon con preguntas incómodas que no podían saldarse con un simple perdón. El daño trascendía los delitos individuales, pues era todo el engranaje eclesiástico el que estaba bajo sospecha. Los fieles alemanes exigían saber qué fallos estructurales permitieron que la impunidad se perpetuara. En cuestión de meses, los obispos comprendieron que las respuestas burocráticas habituales no bastarían para contener la marea. Aquel estudio destapó una quiebra absoluta de confianza entre la cúpula eclesiástica y los fieles a los que debían guiar. Cualquier iniciativa futura tendría que abordar de raíz el reparto del poder, la rendición de cuentas y la participación laica, en lugar de ofrecer otro lavado de cara institucional. Esta asfixiante presión social se convirtió en los cimientos del llamado Camino Sinodal alemán. Bajo el liderazgo del obispo Georg Batzing, se anunció un proceso inédito que sentaría en la misma mesa a obispos y delegados laicos electos, forzando a la Iglesia a mirarse en el espejo y afrontar las verdades más incómodas del escándalo. Los promotores de la iniciativa sabían que limitarse a escuchar, sin que ello tuviera consecuencias reales en las instituciones, solo agravaría la crisis de credibilidad. Por eso, estructuraron este foro de debate en torno a 4 pilares fundamentales. El primero analizaba el ejercicio del poder eclesiástico, el segundo la moral sexual, el tercero examinaba de cerca el sacerdocio, y el cuarto ponía el foco en el papel de la mujer. Todas las mesas de trabajo desembocaban en la misma incógnita incómoda: si las estructuras que no evitaron la tragedia debían seguir intactas.
Se esperaba que los delegados aprobaran resoluciones vinculantes y no meros consejos simbólicos, algo que encendió de inmediato las alarmas de un Vaticano sumamente receloso. Desde los palacios vaticanos se percibía con temor que una Iglesia nacional pretendía legislar sobre el gobierno, la doctrina y la disciplina de los sacramentos, atribuciones exclusivas del sumo pontífice. Aquel método parecía arrogarse un poder que ninguna conferencia episcopal posee sobre la tierra. Prestemos atención a este detalle, pues aquí es donde las posturas se volvieron irreconciliables. Los alemanes veían la reforma como un imperativo moral ante el dolor de las víctimas, mientras que Roma sostenía que ninguna crisis justificaba usurpar la autoridad de la Iglesia universal. En junio de 2019, el Papa Francisco envió una carta de advertencia a los católicos germanos para frenar aquel ímpetu descentralizador. En aquella misiva, Francisco aconsejaba que las reformas estructurales no eclipsaran la evangelización, el verdadero motor de la fe católica. La advertencia no restaba gravedad al dolor de las víctimas, pero alertaba sobre el riesgo de que la renovación se convirtiera en un frío juego de poder político desconectado del Evangelio. Los temores de la curia romana aumentaban a medida que el proceso avanzaba sin freno. Así, en el año 2022, la Santa Sede emitió una declaración tajante que despojaba al camino sinodal de cualquier capacidad para obligar a obispos o fieles a adoptar nuevas formas de gobierno, negando también que pudiese fijar pautas doctrinales o de moral sexual por su propia cuenta. Aquel límite quedó marcado de manera pública e inequívoca, pero la maquinaria alemana no se detuvo por ello. Los organizadores suavizaron la retórica, insistiendo en que buscaban una sinodalidad auténtica y no una ruptura con la Iglesia universal. Se reescribieron borradores, se pulieron términos jurídicos y los discursos se volvieron cautelosos, aunque el núcleo duro de sus ambiciones seguía intacto. En el año 2023, la soga se apretó aún más. Los prefectos de los dicasterios para los obispos, la doctrina de la fe y los textos legislativos enviaron una durísima carta conjunta exigiendo frenar la creación de un consejo sinodal permanente. Tres de las mayores autoridades del Vaticano hablaban ahora al unísono. La Santa Sede ya no contemplaba el proyecto como un simple malentendido subsanable con matices técnicos. Sin embargo, el episcopado germano decidió no dar marcha atrás, prosiguiendo con sus reuniones preparatorias y sosteniendo que sus pretensiones no chocaban con la doctrina eclesial. Con cada retoque burocrático intentaban salvar el proceso reformista sin caer en la desobediencia abierta, pero cada amonestación del Vaticano estrechaba el margen de maniobra y hacía inevitable el estallido del conflicto. Al acercarse la asamblea final, las cartas estaban sobre la mesa. Roma repetía que ninguna delegación nacional tenía competencias para crear órganos de gobierno vinculantes ni modificar la doctrina mediante votaciones democráticas. Los prelados alemanes acusaban recibo de las severas reprimendas de Roma, pero sus pasos seguían encaminados hacia la misma meta de siempre. Las inminentes votaciones desvelarían si el camino sinodal pretendía acatar los límites romanos o cruzar el punto de no retorno. El 1 de febrero de 2026 se inauguró en Stuttgart la decisiva asamblea final del polémico movimiento. 6 años de debates desgastantes, tensiones con la curia y advertencias papales culminaban en aquel plenario repleto de obispos y laicos decididos a registrar sus reformas. Sus primeras decisiones apuntaron directamente a terrenos prohibidos por el Vaticano, aprobando de inmediato la polémica bendición ritual para parejas del mismo sexo. El 82% de los obispos presentes respaldó de forma contundente un polémico texto titulado «Bendiciones para las parejas que se aman». Aquello no era una mera sugerencia informal, sino una resolución oficial adoptada para marcar un hito pastoral en la región. Con este paso, los alemanes daban voz a miles de creyentes que se sentían excluidos por la fría doctrina vaticana. Acto seguido, los delegados aprobaron impulsar el estudio del acceso de las mujeres al diaconado femenino, logrando el apoyo del 92% de la asamblea y el 82% del episcopado. Aunque no ordenaban mujeres al instante,
La propuesta desafiaba abiertamente el monopolio romano sobre el sacramento del orden. El siguiente pulso giró en torno al celibato obligatorio en la Iglesia latina. Una abrumadora mayoría de obispos, equivalente al 79%, votó a favor de debatir el celibato opcional y la ordenación de hombres casados. Esta decisión atacaba directamente una disciplina que los reformistas consideraban inviable ante la escasez de vocaciones y el vacío de los seminarios. Sin embargo, el veredicto más crítico llegó al aprobar el Consejo Sinodal Permanente, una estructura de laicos y obispos para gobernar la Iglesia local a espaldas de la estricta tutela romana. Ahora nos queda reflexionar sobre las consecuencias de este pulso histórico que amenaza con quebrar para siempre la unidad del catolicismo mundial. Si analizamos este escenario, queda claro que sin este documento, los 6 años previos de debates habrían quedado reducidos a meras sugerencias que los obispos podían ignorar. Aquellas resoluciones no eran simples opiniones de un comité, sino decisiones respaldadas por abrumadoras mayorías de la jerarquía y el laicado alemán. Quienes votaron a favor sentían que el proceso gozaba de una legitimidad moral ganada tras 6 años de debate público. Pero en el Vaticano la perspectiva era opuesta. Para Roma se habían cruzado de golpe 4 fronteras infranqueables en el proyecto de reforma: las bendiciones a parejas del mismo sexo, el acceso de las mujeres al sacerdocio, el celibato opcional y el gobierno compartido. Todos estos puntos tocaban cuestiones que el Vaticano ya había advertido repetidamente que Alemania no podía decidir de manera unilateral. Los delegados germanos, sin embargo, estaban convencidos de estar respondiendo a una crisis interna tan severa que hacía imposible cruzarse de brazos. Roma se encontraba ante el dilema de considerar esta asamblea final como una consulta auténtica o como un desafío directo a la estructura de la autoridad católica. La Conferencia Sinodal Permanente ya se perfilaba como el gran logro institucional de todo el proceso de reforma. Una declaración final publicada el 31 de enero confirmó que este órgano se reuniría cada año, integrado por igual número de obispos y laicos elegidos para votar sobre gobierno, doctrina y política pastoral. Aunque las decisiones de este nuevo órgano fuesen técnicamente consultivas, su inmenso peso político haría que ningún obispo pudiera ignorarlas con facilidad. El 24 de febrero, el obispo Heiner Wilmer fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, sucediendo al obispo Georg Betzing, un nombramiento interpretado como un mandato claro para continuar las reformas en lugar de dar un paso atrás. Wilmer heredaba así un proyecto que ya había sobrevivido a 6 años de pugnas internas y a constantes advertencias del Vaticano. Su primera gran prueba de fuego consistiría en convencer a Roma de aceptar esta estructura permanente. El 31 de marzo, Wilmer presentó formalmente los estatutos de la Conferencia Sinodal en el Vaticano durante una visita minuciosamente planeada. El prelado no viajó en solitario. Su delegación estaba compuesta por 6 personas estratégicamente elegidas: 2 obispos, 2 canonistas y 2 representantes del Comité Central de los Católicos Alemanes, cada uno preparado para defender una parcela específica del proyecto. A lo largo de 2 tensas jornadas, la delegación se reunió con altos cargos de 3 dicasterios vaticanos. Aunque los encuentros se describieron después como respetuosos, la tensión en las salas era evidente. Los delegados alemanes respondieron interrogantes, entregaron montañas de documentación y defendieron con firmeza la estructura jurídica y teológica de la conferencia propuesta, argumentando con la seguridad de quienes se sienten respaldados por la Iglesia que representan en su tierra natal. Si lo analizamos con detenimiento, ustedes y yo podemos ver que el argumento central de la delegación era sumamente preciso. La Conferencia Sinodal no pretendía suplantar a los obispos, rechazar la autoridad del Papa, ni fundar una Iglesia nacional independiente. Se presentaba como una expresión genuina de la sinodalidad, un canal permanente para que pastores y laicos escuchasen, deliberasen y decidiesen juntos. Wilmer sostenía que el proyecto demostraba que la Iglesia católica era capaz de reformarse sin perder su identidad. No era un revolucionario impulsivo fácil de descartar para Roma.
Nacido en 1961 en la aldea de Schapen, en Baja Sajonia, creció en una granja familiar y a los 19 años ingresó en la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón. La trayectoria de Wilmer había comenzado bajo una estricta disciplina religiosa, lejos del activismo político. Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y más tarde se doctoró en Teología Fundamental en la Universidad de Freiburg, con una tesis centrada en el filósofo francés Maurice Blondel. Antes de alcanzar la cúpula eclesiástica, ejerció como docente y capellán escolar, moldeando un carácter público forjado en la educación, la gestión interna y la responsabilidad institucional. Posteriormente desempeñó el cargo de superior provincial de su orden en Alemania y luego el de superior general de toda la congregación a nivel mundial, una experiencia clave que le enseñó a lidiar con diversas culturas, tensiones internas y las dinámicas del poder internacional. El Papa Francisco lo nombró obispo de Hildesheim en 2018 y en marzo de 2026 fue designado obispo de Münster. Su expediente no mostraba el perfil de un agitador que buscase un enfrentamiento abierto con el Vaticano. Al contrario, Wilmer estaba convencido de que la crisis de abusos del clero evidencia un fallo catastrófico en la capacidad de escucha de la Iglesia. Para él, la respuesta no podía limitarse a discursos pastorales vacíos o consultas temporales, sino que requería una estructura como la conferencia sinodal para institucionalizar esa escucha. Durante sus citas en Roma, el obispo optó por la diplomacia en vez de la presión mediática, argumentando que la participación de los laicos no debilitaría el poder de los obispos, sino que lo fortalecería. Los delegados dejaron las reuniones sabiendo que los habían escuchado, pero sin indicios de que los recelos vaticanos se hubieran disipado. Al día siguiente, los estatutos ingresaron al sistema romano. Todo lo expuesto en aquellas citas controladas iba a ser examinado despojado de la retórica alemana, analizándose puramente como un texto canónico y doctrinal. Cada artículo sobre el voto, el gobierno y la disciplina sacramental pasaría bajo la lupa de los expertos. El destino de 6 años de reformas salía de las asambleas alemanas para quedar en manos de 3 dicasterios. El 1 de abril, el texto llegó al dicasterio para los obispos, y el 3 de abril fue remitido al dicasterio para la doctrina de la fe. El 7 de abril, el borrador fue enviado de nuevo, esta vez al dicasterio para los textos legislativos. Aquella rápida secuencia demostraba que la Santa Sede no consideraba la propuesta alemana como un mero trámite administrativo. Cada dicasterio asignó especialistas al caso. Los canonistas examinaron el reparto del poder propuesto, los teólogos evaluaron su lenguaje frente al magisterio católico y diversos expertos analizaron la relación que el texto pretendía instaurar entre los obispos y los laicos electos. Se contrastaron minuciosamente los estatutos con el derecho canónico vigente y con los principios que rigen el equilibrio entre la Iglesia universal y las iglesias locales, avanzando línea por línea en lugar de emitir un juicio apresurado. Varios cargos del Vaticano calificarían el proceso de riguroso y justo. El documento alemán estaba bien redactado, organizado y respaldado por argumentos sólidos. Sus autores habían cumplido los procedimientos exigidos por Roma, por lo que el problema no radicaba en una preparación deficiente. Así, el expediente pasó a un nivel de coordinación inusual en disputas corrientes. Se convocaron al menos 2 reuniones interdicasteriales que sentaron a la mesa a delegados de los 3 organismos revisores junto a oficiales de la Secretaría de Estado bajo la coordinación del cardenal Proin. Encuentros reservados únicamente para asuntos de tal calado que superaban las competencias de un solo departamento. En aquellas sesiones reservadas, la propuesta alemana dejó de tratarse como un simple experimento local. Los oficiales estudiaron las repercusiones globales de admitir un órgano mixto permanente de obispos y laicos en una sola nación, sopesando el precedente que crearía para otras conferencias episcopales y la enorme presión que ejercería sobre el andamiaje universal de la Iglesia. Sabían que la decisión final trascendería con creces las fronteras alemanas. El 8 de mayo,
el informe consolidado de los 3 dicasterios llegó a manos del Papa León XIV, quien lo leyó con detenimiento esa misma noche en su estudio. Al día siguiente se reunió con el cardenal Fernández para analizar las repercusiones doctrinales, situando el polémico plan de reforma frente a la máxima autoridad. Tras el almuerzo, el pontífice se reunió con el cardenal Perilin. En ese punto, todas las implicaciones legales, doctrinales y diplomáticas ya se habían unificado en un veredicto final. No se le pedía corregir unas cuantas cláusulas o devolver los estatutos para revisiones técnicas. Se le exigía decidir si la institución misma podía coexistir con la estructura tradicional de la autoridad católica. El 10 de mayo, el Papa autorizó formalmente la respuesta. La carta fue redactada, revisada y traducida al alemán antes de enviarse a Bonn. El proceso se completó siguiendo la maquinaria formal de la curia, y al salir el sobre de Roma, la resolución contenía la postura unánime de 3 dicasterios y la firma inequívoca del Papa. Al final, ustedes y yo podemos deducir que el Vaticano analizó la propuesta alemana con suma seriedad, pero esa seriedad no se tradujo en concesiones. Aunque el andamiaje legal superó el examen técnico y los procedimientos se siguieron al pie de la letra, el núcleo del proyecto colapsó por completo. La idea de que obispos y laicos electos compartieran un poder de decisión permanente sobre el gobierno, la doctrina y la disciplina sacramental de la Iglesia. Roma consideró inadmisible este reparto de autoridad. El Vaticano no rechazó los estatutos por defectos de forma. Los propios canonistas romanos reconocieron la impecable redacción del texto y su estructura profesional, confirmando que los prelados alemanes habían cumplido escrupulosamente con cada paso que les fue exigido. Si analizamos los documentos con atención, usted y yo descubriremos que el verdadero problema no era una simple cuestión de formas, sino algo mucho más profundo y estructural. La objeción principal de la Santa Sede apuntaba directamente a la creación de ese organismo permanente. Aquella propuesta pretendía sentar en la misma mesa a los obispos y a los laicos elegidos, otorgándoles el poder de debatir sobre doctrina, gobierno pastoral y disciplina sacramental, aunque sus resoluciones fuesen solo consultivas. Esto generaría la expectativa constante de que el poder de los obispos debía someterse al consenso. Roma determinó que esta estructura era incompatible con la constitución jerárquica de la Iglesia católica, recordando que enseñar y gobernar recae en el colegio episcopal unido al Papa. Bajo ningún concepto podía delegarse semejante potestad en una asamblea mixta, ni quedar condicionada al consentimiento de representantes electos. Si bien una conferencia episcopal nacional tiene la capacidad de consultar a los fieles y escuchar sus opiniones, carece del poder para fundar una estructura paralela que altere el núcleo de la soberanía eclesiástica. Para el Vaticano este límite no era una disputa política, sino una frontera constitucional insalvable. Por ello, Roma rechazó de plano que esta propuesta fuera una expresión legítima de la sinodalidad. Para la curia, sinodalidad significa escuchar y dar participación a los bautizados, pero nunca transferir la autoridad de los obispos a un parlamento permanente camuflado bajo el término de participación institucional. Desde la perspectiva de los muros vaticanos, aquello se interpretaba como una mutación inadmisible en la esencia misma del poder de los obispos. La réplica de la curia no esquivó los temas espinosos que habían impulsado la iniciativa alemana. Cuestiones tan nucleares como la naturaleza del matrimonio, el orden sagrado y el celibato sacerdotal no podían ser modificadas por una iglesia local. El documento mostraba empatía hacia las inquietudes pastorales germanas, pero negaba que la urgencia pastoral otorgase competencia doctrinal. El tono era respetuoso, pero tan firme que no dejaba resquicio para segundas oportunidades, ni un solo resquicio técnico o formal que los canonistas alemanes pudieran enmendar. Detrás de esta negativa contundente se encontraba el respaldo unánime de los 3 dicasterios, cuyas recomendaciones fueron asumidas plenamente por el pontífice. Para el Santo Padre, la propuesta alemana cruzaba una línea roja que ninguna iglesia local tenía potestad para traspasar. Cuando el documento oficial llegó a la ciudad de Bonn, cualquier debate sobre la redacción ya carecía de sentido.
La decisión dejaba al descubierto la frontera que el Papa León XIV pretendía defender a toda costa durante su pontificado. Se podía mejorar la transparencia, la consulta y la práctica pastoral, pero jamás someter la doctrina a votaciones de mayorías nacionales. Alemania había pedido un cambio institucional y Roma respondió fijando los límites inamovibles de la reforma. Una vez que se terminó de leer la misiva hasta la última palabra, un silencio sepulcral se apoderó de la cúpula eclesiástica alemana. El obispo de mayor rango permaneció a solas en su despacho durante 20 minutos. Un colega que lo vio salir relató que no reflejaba ira sino un cansancio infinito, el de alguien que ha subido una montaña durante 6 años para descubrir que la cima no existe. La gravedad de la situación obligó a convocar esa misma noche un gabinete de crisis extraordinario. A las 8, 14 obispos se conectaron a una videollamada encriptada, representando a casi la mitad de las diócesis. Con las puertas cerradas y sin asesores cerca, iniciaron un debate a pecho descubierto, sin ninguna estrategia prefabricada. Aquel tenso encuentro virtual se prolongó durante 2 horas y 40 minutos. Quienes estuvieron presentes lo describirían después como el debate más doloroso y complejo desde los peores días de la crisis por abusos. El Vaticano no se había limitado a sugerir cambios o retrasar los plazos de la reforma, sino que había demolido de un plumazo el proyecto sobre el que se sostenían años de promesas, votaciones y esperanzas. En la reunión, varios obispos insistieron en que era imprescindible dar una respuesta pública. No pretendían rebelarse abiertamente contra el Papa, pero exigían un comunicado que rebatiera los argumentos de Roma. Creían que callarse equivaldría a admitir que 6 años de esfuerzos podían borrarse sin oponer la más mínima resistencia. De optar por el silencio, estarían cediendo todo el protagonismo al Comité Central de los Católicos Alemanes, dejándolos como los únicos portavoces del cambio. Por otro lado, un sector de los prelados reclamaba prudencia y disciplina. Sostenían que la comunión con el Papa exige acatar sus decisiones, incluso cuando éstas resultan dolorosas. Advertían de que una queja pública sería interpretada en el Vaticano como un acto de rebeldía, destruyendo los pocos puentes de diálogo que aún quedaban en pie. Un obispo moderado, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato, resumió de forma cruda el dilema. Si protestaban, Roma vería una insurrección. Si callaban, sus propios fieles entenderían que se habían rendido por completo ante la presión de la curia vaticana. Llegados a este punto, como usted y yo podemos comprender, no existían salidas airosas, sino una difícil elección entre diferentes grados de daños colaterales. Al concluir el encuentro, los obispos descartaron tanto la rebeldía como el mutismo absoluto. Optaron por una calculada decepción contenida, una postura que acataba la autoridad papal, pero se negaba a dar por cerrada la crisis interna. Era una estrategia lo bastante ambigua para evitar la ruptura y mantener viva la presión. A la mañana siguiente, emitieron un comunicado donde respetaban la postura de Roma, pero incluyeron una frase muy estudiada. Declararon que, aunque escuchaban al Vaticano, también debían atender los anhelos de los fieles que les confiaron sus esperanzas. Aunque la jerarquía alemana renunció a fundar el Consejo desafiando las órdenes directas del Papa, tampoco estaba dispuesta a actuar como si nada hubiera pasado. Se negaban a fingir que la dolorosa sangría de fieles y las exigencias de reformas se habían desvanecido por una carta de Roma. La reacción más dura provino del Comité Central de los Católicos Alemanes. Esta organización laica emitió un comunicado tachando el veto de profunda decepción y advirtiendo de que la credibilidad de la Iglesia estaba en riesgo. Irmstetter Karp, su presidenta, sentenció que el Vaticano podía bloquear la asamblea, pero jamás lograría detener la marcha masiva de creyentes. Una dura advertencia respaldada por las cifras estadísticas. Los datos oficiales revelan una realidad estremecedora. Más de 500.000 de ciudadanos alemanes abandonaron formalmente la Iglesia Católica en el año 2022, seguidos por más de 400.000 personas en el 2023. Aunque la cifra descendió a 380.000 en 2024 y a 350.000 en 2025, el desgaste acumulado es devastador.
En Alemania, apostatar exige personarse ante una oficina pública del Estado. Tras firmar la baja administrativa, el contribuyente deja de abonar el impuesto eclesiástico obligatorio. Esta sangría mermó drásticamente unos ingresos que rondaban los 6.000 millones de euros anuales, poniendo en jaque la viabilidad de hospitales, universidades y proyectos sociales. De acuerdo con un análisis pormenorizado, un sociólogo de la religión de la Universidad de Münster calificó la situación de crisis existencial. El experto advirtió que en un plazo de 10 a 15 años, la Iglesia alemana podría volverse demasiado pequeña y pobre para sostener la inmensa red institucional que había construido durante siglos. En su opinión, bloquear el único proceso creado para demostrar que la institución sabía escuchar aceleraría la marcha de los creyentes. Para muchos, el camino sinodal había sido la prueba definitiva de si la Iglesia podía reformarse sin perder su identidad. Una madre de 53 años y con 3 hijos, delegada laica por Colonia, afirmó haber debatido y confiado en el proceso, pero el rechazo de Roma lo cambió todo. El verdadero interrogante que ahora atormentaba a esta delegada era ¿por qué debía seguir perteneciendo a una comunidad religiosa que acababa de demostrarle que su opinión carecía de valor? Paralelamente, en la Santa Sede, el Papa León XIV no era visto en absoluto como un enemigo de la modernización. El pontífice respaldaba reformas como la transparencia en las finanzas, el castigo severo a los abusos y el acceso femenino a cargos de gestión en la curia. Sin embargo, su línea roja inamovible era la doctrina de la Iglesia. Para el Papa, la disciplina de los sacramentos y los principios morales forman parte del sagrado depósito de la fe, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden quedar al arbitrio de asambleas parlamentarias o votaciones locales. Ninguna de las iglesias nacionales, sin importar cuán democráticas pretendan ser, tiene potestad para redefinir estos dogmas de manera autónoma. Como usted y yo podemos observar al examinar este conflicto, el Papa fue claro el 23 de abril. Los católicos constituyen un único rebaño bajo un solo magisterio. El impacto de estas declaraciones resonó en toda Alemania, recibidas como el cierre definitivo de una puerta a la reforma. Entre los hispos la división es total. De hecho, 4 de los 27 ya se habían desvinculado del camino, entre ellos el cardenal Reor Maria Welkey, el obispo Rudolf Wotter-Holzer y el obispo Stefan Oster. La tajante resolución del Vaticano fue acogida por los sectores tradicionales como la prueba de que el reformismo germano había excedido la autoridad de una iglesia local. Sin embargo, tras bambalinas, la mayoría de los obispos alemanes habían respaldado con firmeza el proceso. En esta encrucijada, el obispo Heiner Wilmer rechazó tanto la rebelión abierta como la capitulación absoluta, sugiriendo que el país vive una tensión creadora y no un cisma, donde la impaciencia resultaría fatal. Detrás de esta pugna late la sombra de la reforma, un paralelismo imperfecto pero ineludible, una iglesia que clama cambios frente a una Roma férrea, mientras los creyentes de a pie siguen sin ser escuchados. El Papa León XIV planteó una vía de consulta que despojaba a los laicos de verdadero peso doctrinal, chocando con un proyecto que Alemania llevaba 6 años cimentando con ambición. Roma proponía reformas limitadas, los fieles laicos podían opinar e integrarse en la vida práctica de la institución, pero el magisterio de fe quedaba bajo el control absoluto de los obispos y el pontífice. Para el Vaticano, este límite garantizaba la cohesión global de la Iglesia. No obstante, para los reformistas germanos, la propuesta ignoraba la esencia del camino sinodal. Las consecuencias traspasarán fronteras, pues católicos de Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza y el mundo anglófono observan con atención. Estas comunidades analizaban si era factible reformular las estructuras sin quebrar la comunión con Roma. El veto vaticano marcará un precedente sobre el margen de maniobra de cada iglesia nacional. En suelo alemán, el golpe ha sido inmediato. El Consejo Sinodal Permanente quedó paralizado antes de su sesión inaugural, truncando 6 años de esfuerzos. Sin embargo, las causas subyacentes persisten. El escándalo de abusos, la pérdida de confianza, el éxodo masivo de fieles, la asfixia financiera y el reclamo de participación en templos y hogares siguen vigentes.
La directiva romana está dictada, pero Alemania aún debate el camino a seguir. La asamblea murió antes de nacer. ¿Qué ocurrirá ahora?